Hola, buenas tardes, estimados colegas contadores públicos del Comité Costa Norte. Mi nombre es Yesid Álvarez Díaz, soy contador público. En representación del subcomité que se encargó de hacer la propuesta de cambio correspondiente al eje temático de las competencias laborales que debe tener el contador público. Me permito presentar a continuación de manera breve, resumida, el informe correspondiente. Yo pues para ser consecuente con la premura del tiempo, no voy a leer la norma, la ley que está vigente, sino que vamos a fundamentar la propuesta de cambio. Hago referencia solamente a la norma vigente, la propuesta de cambio, y se plantea el porqué, la justificación. Ok, bueno, entonces en ese orden de ideas voy a apagar la cámara para presentar en pantalla. Regálenme 30 segundos aquí. Apago la cámara. Ok, y voy a presentar en pantalla. Ok, bueno, entonces como ya están viendo, aquí les estoy mostrando nuestro informe, el informe respectivo. Bueno, la parte general, utilizamos la plantilla que nos suministró el coordinador del comité, el coordinador general, el profesor Lucimio Jiménez. Y pues teniendo como base la plantilla, aquí pues presentamos nuestro objetivo, el tema de estudio, que es el análisis de las competencias del contador público, etcétera, etcétera. Bien, a ver, primera norma, en la ley 43 del 90, el artículo 7º, todos saben que el artículo 7º se refiere a las normas, a las famosas NAGA, normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia. Bueno, eso lo encuentran, y todos los que están en estos comités ya presumo que han leído la norma vigente. El artículo 7º, para nuestro concepto, requiere de un fundamento, requiere, perdón, de estar contextualizado. O sea que nosotros, para nosotros, el fundamento del motivo del cambio es que este artículo está totalmente descontextualizado con relación a las normas de aseguramiento vigentes en Colombia en el decreto 2420, en el DUR. Entonces, aquí está la propuesta de reforma. Por ejemplo, la competencia número 1 de control. En esta competencia, pues nosotros consideramos que con relación al artículo 7º de la ley 43, que estaba totalmente descontextualizado, ya se debe hablar de normas internacionales de auditoría y de aseguramiento. Entonces, en ese sentido, ya no se debe hablar de NAGA. Las normas deben ser aplicadas, las normas internacionales de auditoría deben ser aplicadas en forma obligatoria en la auditoría de estados financieros, en cualquiera, y deben aplicarse también con la adaptación necesaria a la auditoría de otra información y de servicios relacionados, como están contempladas en las normas de aseguramiento. Y que los contadores públicos que realicen encargos de revisoría fiscal, de auditoría financiera u otros encargos, deben aplicar las NIA. Cualquiera que sea el tipo de empresa, pequeña, mediana, grande, etcétera, se debe aplicar las normas internacionales de auditoría, acorde con
con las normas emitidas por la IFAC y las respectivas actualizaciones que ella periódicamente emite esa institución. Bien, la competencia 2 de control, bueno, la 2, la 3 y la 4 se refiere específicamente a unas normas de aseguramiento que nosotros analizamos en detalle, y son las normas, por ejemplo, la competencia 2 se refiere a las normas internacionales de trabajo de revisión, NITR. Aquí el contador podrá realizar revisiones limitadas en su alcance de estado financiero de periodos finales e intermedios. Entonces, aquí lo que se quiere es introducir en la nueva ley algunos apartes que están en el decreto 2420, en el DUR. Bien, entonces en ese sentido también, perdón, me regreso un poquito atrás, el cuadro atrás, por aquí. Aquí, la competencia 3 también se refiere a otra norma específica que es la norma NIEA, o también conocida como norma internacional de encargos de aseguramiento o trabajo de atestiguamiento, NITA. Pues lo mismo, la idea es que en esta, que el contador público, que quede en la nueva ley las competencias ya específicas con relación a esta norma de aseguramiento, la NITA. La NITA. Bien, la competencia 4, la busco por acá, está. La competencia 4, acá arriba está. Para testificar como perito en asuntos de contabilidad, auditoría o impuestos, aquella donde certifica como experto el contador público tendrá esas competencias relacionadas con los oficios propios de su profesión. Bueno, la idea tampoco es hacer lectura de todo este texto, sino que de manera especial yo les estoy hablando de todas esas competencias, por ejemplo la de los servicios relacionados, que también es una competencia del aseguramiento y que a nuestro entender acá en el comité, en el subcomité que está estudiando las competencias, pues estamos haciendo como una definición de lo que es esa competencia, porque es una prestación de servicios más que debe estar introducido en una ley y que nosotros, pues, la verdad es que en el DUR está como un poquito escondida en el decreto, y ya uno, si lo hacemos ley, pues tanto los empresarios como los contadores mismos van a tener más visibilidad de esta competencia que para nosotros es novedosa, la de prestar servicios relacionados. Bueno, tampoco se pretende aquí dar una clase sobre servicios relacionados, pero ahí dejamos la inquietud. Pasemos al siguiente. A ver, el artículo 8 de las normas que deben observar los contadores públicos. Acá se propone que también se redacten en contexto los numerales 1, 2 y 4 del artículo 8 de la ley 43. Por ejemplo, que quede así: observar las normas contenidas en el Código de Ética emitidas por la IFAC, y el numeral 2 quedará así: actuar con sujeción a las normas de aseguramiento de información vigentes en Colombia. Esto es como que para armonizar el Código de Ética de la IFAC con el Código de Ética de la Ley 43 del 90, y para que quede uno solo. Bien, el artículo 9
El artículo 9 es también queremos poner en contexto con sujeción a esas normas de aseguramiento ese artículo 9 que a nuestro juicio quedará así. De los papeles de trabajo, mediante los papeles de trabajo, el contador público dejará constancia de las labores realizadas para emitir su juicio profesional. Tales papeles, que son propiedad exclusiva del contador, se prepararán conforme a las normas de aseguramiento de la información vigente en Colombia. O sea que se tiene que preparar con base en esas normas de aseguramiento y no como estaba estipulado, que eran las normas, las NAGA. Las NAGA. Estos papeles podrán ser examinados por las entidades estatales y por los funcionarios de la rama judicial y en los casos previstos en las leyes. Dichos papeles están sujetos a reserva y deberán conservarse por un tiempo no inferior a 5 años contado a partir de la fecha de su elaboración. O sea que nosotros aquí proponemos hacer un cambio en el artículo y en el parágrafo. Con relación al artículo número 11 de la ley 43, relacionada con la función privativa del contador público de expresar un dictamen, nosotros modificamos aquí la redacción de ese artículo y quedaría así. Es función privativa del contador público expresar un dictamen profesional e independiente o emitir certificaciones sobre estados financieros de propósito general, especial y cualquier otro estado financiero. Aquí, pues queremos eliminar de forma la palabra balances generales y pues que se hable ya en la norma, la nueva ley, el tema de los estados financieros de propósito general, especial y cualquier otro estado financiero. Cualquier otro estado financiero y no solamente dejarlo como el balance general. Ok, pasemos al siguiente. El artículo 12 lo dejamos igual, queda igual. El siguiente. El artículo 13, bueno, en este artículo 13 sí proponemos bastantes cambios, porque el artículo 13 está descontextualizado y necesita una actualización acorde con la realidad vigente. Por lo anterior, es necesario revisar los campos concretos de la profesión, los campos de acción concretos de la profesión, para replantearlo. En ese sentido, por ejemplo, además de las competencias de control, nosotros consideramos que las competencias tributarias tienen que ser específicas. Por ejemplo, los contadores estarán a cargo, todas las competencias de carácter tributario estarán a cargo de un contador público, como las firmas de declaraciones tributarias, etcétera, las certificaciones de carácter tributario del orden local o nacional, que tengan como base la información contable de las personas o entidades contribuyentes o agentes de retención de dicho tributo. Es decir, todas esas certificaciones tienen que estar, digamos que en función de las competencias del contador público. También la elaboración y firma, cuando las leyes tributarias así lo establezcan, de las declaraciones tributarias de orden municipal, departamental y nacional, regidas en el territorio nacional. Yo creo que con esto le estamos dando como más un rol más específico al contador público con relación a estas declaraciones tributarias. Y fíjense que estamos introduciendo aquí todas, inclusive las de orden departamental y municipal. Otra competencia de carácter tributario, el contador público es el profesional idóneo para diseñar proyectos de planeación tributaria, proyectos de corrección de declaraciones tributarias y brindar asesorías tributarias de manera dependiente o independiente a personas y empresas. Insisto que aquí lo que queremos es dejar escrito en la norma
que el contador es la persona idónea para diseñar esos proyectos de planeación tributaria. Y bueno, no sabemos si nos estamos metiendo en el campo de otros profesionales, en el campo laboral de un economista, de un administrador, pero bueno, que sea la ley que lo diga, y que si uno se quiere apoyar después en un proyecto de eso, de planeación tributaria, en un economista, etcétera, ya sería otra cosa. Pero creo que el liderazgo lo debe tener el contador público. También diseñar políticas de carácter tributario, disculpen aquí. Sí, diseñar políticas de carácter tributario. Ese parágrafo 1 quedaría así: se entiende por activo bruto el valor de los activos determinado de acuerdo con las normas internacionales de información financiera NIF vigentes en Colombia. Esto se refiere al activo, al tope de los activos brutos para ser revisor fiscal. O sea que la política de carácter tributario, bueno, lo dejamos de forma general, pero aquí ya específicamente nos referimos al parágrafo 1 de ese artículo 3. Es decir, si se va a reformar ese artículo, pues nuestra propuesta es que quede acorde con esta redacción que estamos proponiendo. Bueno, competencias administrativas. Este tema lo discutimos mucho al interior del subcomité, porque, bueno, al final decidimos dejarlo, pero pues, competencias administrativas, sobre todo porque la defendió mucho estas competencias una contadora que al mismo tiempo es administradora, y ella plantea que el contador público debe estar preparado integralmente con habilidades de comunicación, calidad humana y liderazgo que le permita tener la capacidad de generar y atraer recursos y así contribuir en el crecimiento de la empresa que representa. Bueno, insisto que nosotros discutimos mucho, decidimos dejarlo. Algunos pensamos diferente, pero en mi caso, por ejemplo, yo creo que estas competencias, es mi punto de vista individual, para que ustedes lo consideren, son competencias más académicas, más de formación, más curriculares de un programa de contaduría pública. Bueno, pero en el comité, pues, por votación, se consideró dejar esas competencias administrativas. Ya, por ejemplo, la segunda dice, vamos a buscarla por aquí. La segunda, en la actualidad el contador público debe propender por tener capacidad analítica que le permita no solo generar informes, sino lograr su interpretación y la sustentabilidad de los mismos, apoyando en la administración del riesgo, evitar fraudes e incrementar el manejo de los recursos, suficiencia y productividad. Es decir, que se involucre en la integralidad de la operación para una mejor toma de decisión. Bueno, esas son las competencias de carácter administrativo. Pues particularmente en mi concepto, pues insisto en que estas competencias son, para mi concepto, son más curriculares, pero al grupo que estará consolidando estas propuestas, de pronto les servirá de insumo, incluso para los considerandos, ya cuando se vaya a presentar, a elaborar el proyecto de ley. ¿Listo? El artículo 41, que se refiere a que el contador público en el ejercicio de las funciones de revisor fiscal y auditor externo no es responsable de los actos administrativos de las empresas o personas a las cuales presta su servicio. Este artículo queda igual. Lo mismo el artículo 69, relacionado con la opinión o dictamen expedido por un contador público, deberá ser claro, preciso y ceñido estrictamente a la verdad. En nuestro concepto también debe quedar igual este artículo.
Bueno, este es un resumen, un breve resumen. La idea era durar 10-15 minutos haciendo la presentación por Sucre, nuestra propuesta de cambio en las competencias del contador público. Repito, utilizamos la misma plantilla, la plantilla que se está utilizando a nivel regional y nacional, y esta es nuestra propuesta. Bueno, nuevamente lo saluda el contador público Yesita Álvarez Díaz, y pues en lo que podamos seguir colaborando, allí estaremos. Este archivo yo se lo voy a hacer llegar al coordinador general del comité, profesor Lucimio Jiménez, para que él se lo haga llegar a ustedes. Ok, muchas gracias, y hasta luego. Voy a cerrar acá la presentación. Ok, hasta luego, que pasen bien.